Bueno, buenas noches. Licenciada, un gusto estar con usted en una nueva asesoría y agradeciendo porque aún de vacaciones está aquí compartiendo con nosotros. Estaba viendo la calendarización que nos envió y la temática para esta semana sería vacaciones, aguinaldo y vacaciones, aguinaldo, indemnización y criterios legales para su correcta aplicación. Le voy a hacer unas pequeñas preguntas diagnósticas para ir conociendo cómo trabaja Credicampos con estos temas y de ahí ya quedamos para que usted nos pueda eh, evacuar todas las consultas que tenga. Eh, Voy a dar inicio. Ok. Credicampo cuenta actualmente con políticas, manuales o procedimientos internos que regulen el cálculo de pago de vacaciones, aguinaldo o indemnización. Sí, internos y también las bases legales como el Código de Trabajo, la Ley de Compensación por Renuncia Voluntaria. ¿De acuerdo? ¿Qué área es la responsable de realizar el cálculo y quién verifica o autoriza que sean correctos antes de efectuar esos tipos de pago? Talento humano sería el área correspondiente de elaborarlos. Eh, la técnico de compensaciones, la jefa de personal en revisión y también auditoría. Gracias. ¿Los cálculos se realizan mediante sistema informático, manualmente o existe una combinación de ambos mecanismos? Hay una combinación de ambos. Es combinación, Sí. ¿de acuerdo? ¿Realizan algún tipo de verificación periódica eh, de los parámetros utilizados en el sistema correspondiente? Sí. Vamos con el tema de vacaciones. ¿Cómo controlan actualmente la empresa cuando cada colaborador adquiere el derecho a gozar de sus vacaciones? Tenemos un sistema donde se incorpora la fecha de ingreso de cada colaborador y se revisa mensualmente para saber quiénes son los que aplican a pago y a goce en ese mes. ¿Cómo se determina la fecha en que cada trabajador disfruta de sus vacaciones y qué área o persona autoriza su programación? Se verifica la fecha en que el colaborador cumple su año laboral. Esta, para el goce, sería el colaborador con su jefe inmediato. Ven la disponibilidad de días, cómo es el negocio y así hacen la programación, ya sea en periodos de 7, de 10 o de 15. Muchas gracias. ¿Cómo se documenta actualmente el otorgamiento, pago, goce efectivo de las vacaciones de los colaboradores? En cuanto al goce, se llena acción de personal y en cuanto a pago, solamente quedaría la planilla como respaldo del pago y la transferencia. ¿Se han, se han presentado casos en que los trabajadores no pueden disfrutar de sus vacaciones en periodos inicialmente programados? ¿Cómo procede la empresa en estos casos? Sí, ya se han dado casos y se verifica la fecha disponible del colaborador, lo comenta con el jefe inmediato, revisan por qué este colaborador no gozó su vacación en la fecha programada y se llena un formulario de reprogramación. Muchas gracias. ¿Han tenido alguna duda o dificultad para calcular las vacaciones de los trabajadores que reciben, además de su salario ordinario, comisiones, incentivos o beneficios?
En cuanto al cálculo, nosotros, quienes Sí. realizamos el pago, sí, ya se han dado algunas dudas en si se está realizando correctamente. Vamos con el tema de aguinaldo. Eh, Respecto al aguinaldo, ¿cómo determinan actualmente la empresa el monto que corresponde pagar a cada colaborador? Siempre como referencia la fecha de ingreso y con base a lo que dice el código de trabajo o el manual de prestaciones interna. Muchas gracias. El sistema identifica automáticamente la antigüedad del trabajador para determinar la prestación correspondiente o existe una verificación adicional por parte de talento humano. Se revisamos el reporte que genera el sistema y también se hace una revisión manual para confirmar que los datos son correctos. Perdón. En el caso de los trabajadores que no tienen el año de servicio, ¿cómo sacan el cálculo o tienen algún procedimiento para sacar ese cálculo del aguinaldo? Sí, se les paga de manera proporcional a los días trabajados en el año. ¿Credicampo otorga algún bono, beneficio o prestación adicional al aguinaldo establecido por la ley, por la legislación? En caso de ser afirmativo, ¿nos podría mencionar cuál sería el beneficio y si tienen algún documento legal que lo ampara? Adicional, como el aguinaldo, no, solamente sería el aguinaldo. Entonces, vamos con el tema de las indemnizaciones. Cuando finaliza una relación laboral, ¿qué área determina si la terminación genera o no genera responsabilidad para el patrono? ¿Y cuáles serían las prestaciones que corresponden cancelar al trabajador? Aquí lo determina el jefe inmediato cuando nos menciona a nosotros por qué es desvinculado y cita la base legal. En referencia a ello, nosotros verificamos si el artículo está dentro del pago de estas prestaciones o, o no. Entonces, cuentan con procedimientos diferenciados para realizar los cálculos determinando si existe renuncia, despido con responsabilidad patronal, despido sin responsabilidad patronal o mutuo consentimiento entre, como la causa del despido o de la terminación del contrato. Diferenciado se refiere si existe, digamos, algún formulario para cada caso. O algún formulario o algún patrón para hacer las desvinculaciones en estos casos. Sí, existe un formato para cada caso. Gracias. Eh, ¿Qué salario utiliza Credicampo como base para calcular una indemnización cuando el trabajo recibe salario fijo más comisiones, bonificaciones o incentivos? El promedio de los últimos 6 meses. Lo devengado en el periodo de los últimos 6 meses. Gracias. Antes de efectuar antes de efectuar una liquidación, existe una revisión jurídica o administrativa que verifique tanto la causa de terminación como los conceptos y cantidades que serán pagados. Solo administrativa. Administrativa. Bueno, y las dos últimas preguntas serían identificación de riesgo y necesidades de la empresa. Credicampo ha recibido reclamos, observaciones, consultas de trabajadores o ex trabajadores relacionados con las diferencias en el cálculo de vacaciones, aguinaldo, indemnizaciones u otras prestaciones que brinda la empresa. No. No. De los temas que se abordarán en esta asesoría, vacaciones, aguinaldo, indemnizaciones y criterios para su cálculo,
¿cuál genera actualmente mayor dificultad o incertidumbre para el área de talento humano de la empresa? Sería el pago de aguinaldo más que todo en aquellos casos donde un colaborador ha tenido licencia por más de un mes. Muchas gracias. Bueno, con esto terminamos con las preguntas diagnósticas. No sé si los compañeros tienen alguna pregunta que agregar. No. Bueno, solo en la vez pasada quedamos pendiente con el tema de la pregunta que nos hizo usted cuando un trabajador se incapacitaba y no quería realizar el trámite de la... Fíjese que yo estuve consultando y lo que me mencionaban es que siempre tendrían que ustedes pagar lo correspondiente, aunque el trabajador no quisiera hacer el trámite para el beneficio de la incapacidad, ya que al final eso es un beneficio que tiene el trabajador. Si él no lo quiere realizar, ya es muy cuestión de él, pero ustedes, al estar él incapacitado y ustedes recibir la incapacidad vía electrónica, sí tienen que hacer el pago del porcentaje que les corresponde. Aquí sería independientemente si el colaborador solicite al Seguro Social el pago de ese subsidio. Salga o no Sí, salga del seguro, siempre se tiene que reportar siempre, ese hecho. siempre se tiene que reportar porque el seguro dio una incapacidad. Entonces, ahí ya queda, ya es cuestión del trabajador que si no lo hace. Entonces, para cuidarse en salud y lo más recomendable sería que siempre le realizaran el pago, aunque el trabajador no realizara el trámite administrativo, Ah, ok, lo vamos a considerar entonces. Gracias. ¿no? Quedamos a su disposición, licenciado. Ok, esas prestaciones prácticamente van casi todas en línea. Cuando se hace el pago de una, se hacen de las tres y estamos hablando por desvinculación. Entonces, la primer duda que tengo es relacionada a la renuncia. No sé, creería que ustedes conocen la ley de compensación por renuncia voluntaria. En esa ley se estipula que los colaboradores deben realizar su renuncia con un preaviso de 15 días o de 30 días. ¿Qué pasaría si un colaborador solo realiza 14 días de esos 15 días? ¿Estaríamos nosotros obligados a pagarla? Solo quiero aclarar algo. Credicampo fue la pregunta que yo hice en la clase pasada. Ellos indemnizan anualmente. Entonces, al indemnizar anualmente, ustedes rompen la continuidad de 2 años que exige la ley. Entonces, eso lo tienen que tomar en cuenta porque prácticamente ustedes no están obligados a pegarse la ley de renuncia voluntaria. Sí, solamente que ahí hay un caso. Si esto se diera así, nosotros tendríamos que dar de baja todos los contratos cada año. Es decir, que renovaríamos cada año contratos. Entonces ustedes sí respetan la continuidad, se podría Sí decir. se respeta la antigüedad. Ajá. Ah, ya cambia entonces. No sé si alguien tiene algo que aportar. Gracias, sí, no, de mi parte, bueno, lo que habíamos hablado anteriormente con la licenciada, un gusto nuevamente, licenciada Iris. Em, al finalizar lo que hablábamos, ¿verdad? Aunque se haga una liquidación, no estamos nosotros rompiendo con la relación laboral del empleado. Simplemente estamos haciendo una liquidación que es parte de, como es más bien el modelo que ha tomado Credicampo, ¿verdad? Al finalizar el año. Entonces, la antigüedad laboral, tal cual usted lo acaba de mencionar, no debería de romperse. O lo contrario es que pues el contrato tuviese
un término al finalizar en diciembre, por ejemplo, y ustedes tuviesen que renovar los contratos anualmente. Entonces ahí creo yo que sí podríamos hablar de que no es obligatorio los 15 días que pues por la ley de renuncia voluntaria le pide al empleado. Ahora, cuando un empleado va a renunciar, ¿verdad? Ya sea que lo haga por medio de una carta dirigida a ustedes o vaya al Ministerio de Trabajo y pues allá le hagan pues todo el procedimiento, llámese también el cálculo de las prestaciones, etcétera. Realmente esa es una manera de finalizar el contrato individual de trabajo. Entonces, el empleado pues ya finalizó su contrato individual de trabajo y él lo que está haciendo es cumplir un requisito para poder acceder a esta prestación. Y el requisito es, por ley, 15 días. Eso es, he conocido casos en los que se llega a un acuerdo, que el empleador dice, o bueno, el empleado dice, mire, pero me deben vacaciones, por ejemplo, me deben una semana de vacaciones, podemos transarlas. Queda totalmente a discreción de la empresa si lo otorga o no lo otorga y si está dentro del derecho de vacaciones. Pueden transarlo sin ningún problema siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo, pero sí debería existir que si el empleado no realiza los 15 días, entonces no tiene derecho a la indemnización que por ley se le está diciendo. Esto es un requisito para poder pagarlo. Entonces, como le digo, si lo queremos ver así, ya no es un empleado, simplemente está cumpliendo un requisito para poder acceder a un beneficio, si lo quiere ver así. No sé si mis compañeros están de acuerdo o tienen alguna opinión distinta. Hola, buenas tardes, licenciada Martínez y compañeros. Agregando un poco más a lo que menciona la licenciada Díaz. Como dice ella, este ya es un requisito indispensable, si se puede ver así, si hablamos desde la ley, ¿verdad? No obstante, digamos en el caso que usted plantea de que son 14 días, están a un día de que se cumplan los 15, y teniendo en cuenta que también la ley establece de que la prestación se pagaría, permítame, dice el artículo 8, los empleadores deberán cancelar esta prestación económica dentro de los 15 días posteriores a la fecha en que se haga efectiva la renuncia. Teniendo en cuenta esto, pues en la práctica entendería yo de que los empleadores no se complican teniendo en cuenta de que es un día el que falta ya, pues, para que cumpla lo del requisito, en este caso los 15 días, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, la ley establece de que es un requisito indispensable, a veces, como le comento, el empleador no se va a complicar la vida por un día y, como dice la licenciada Jackie, sí se hace una negociación, ¿verdad? Entonces, como para evitar este dolor de cabeza en el que se van a ver, teniendo en cuenta que puede correr un riesgo de que en caso de que no se pague la prestación, ya le va a salir más caro pues a la empresa, en este caso a Credit Campo. Me genera una duda el hecho de la negociación. Mencionaba que si un colaborador tiene 15 días de vacaciones, no los ha usado, nosotros podríamos coordinar con el colaborador y decirle, mire, vamos a tomar esos 15 días que nos está solicitando y los vamos a colocar como preaviso. Pero, ¿qué pasaría? O más bien, el empleador puede decir que no, que necesita que sí haga los 15 días laborados. Ahí recuérdenle que estamos negociando, por ejemplo, las vacaciones del empleado, o sea, de la persona que está finalizando el contrato laboral de trabajo, Ok. ¿verdad? Yo, si usted me lo pregunta, yo empleador, yo empresa, si el empleado tiene un cargo de confianza, ¿verdad? Y por todo lo que ya sabemos, lo que ya conocemos, los que ya hemos estado en un puesto de liderazgo, yo prefiero, ¿verdad? Que negociar esas vacaciones, sí se las debo, por supuesto, si ya se las gastó, pues ni modo, ya se las gastó. Pero yo prefiero negociarlas y solo tenerlo 15 días
y no estarlo aguantando un mes. Yo, empleador, ¿verdad? Porque yo sé que si hay una renuncia es porque ha sucedido algo, ¿verdad? Entonces, como son las vacaciones, si él me dice que no, bueno, usted pierde, porque las vacaciones yo ya no se las voy a dar, porque ya el contrato ya finalizó. Si él me dice que sí, bueno, fue su derecho, ¿verdad? O más bien Ok. le debíamos vacaciones. Entonces, no lo veo mal. Honestamente, no lo veo mal y tampoco lo veo fuera del marco legal. Ahí quedaría como a decisión del colaborador si decide o no y el patrono aceptarlo. Exactamente. Prácticamente. Ujú, ok. Y no estamos fuera del marco legal porque son vacaciones que se le deben al empleado, perdón, porque sí se la debe la empresa y si el empleador acepta, listo. Empleado, perdón, acepta, listo. Ahora, creo que lo incorrecto sería que no tenga vacaciones y yo regalarle ese tiempo tampoco, ¿verdad? Porque Sí. ahí sí creo que como empresa no estaríamos dispuestos y también tendríamos ahí un tema de falla, ¿verdad? Por decirlo así, pero si se puede dar y yo me puedo, perdón que yo lo diga así, si me puedo deshacer del empleado porque ya no quiere trabajar en mi empresa y tengo cómo hacerlo, o sea, creo que es un insumo que también está a disposición. Ok. La ley de compensación regula solamente el pago de indemnización en cuanto a los 15 días. ¿Cómo se le da el tratamiento al pago de vacación y aguinaldo si estos 15 días no, el colaborador no los hace? Si son 10, si son 5, independientemente de los días que labore, y tiene vacaciones pendientes de gozar. Se hace según lo que establece el Código de Trabajo, ya que la ley solo regula el parámetro de lo que se podría lo que se podría tomar como el tiempo, en lo que se le conocía anteriormente como el tiempo. Esta ley prácticamente salió porque los empleados muchas veces preferían que los despidieran para obtener el 100% del tiempo que llevaban a renunciar ellos, porque si renunciaban no tenían derecho a que se les otorgara ese monto. Entonces, al final decidieron aplicar esta ley para que ellos, por lo menos, si renunciaban, se fueran con el 50% que les correspondía. Entonces, prácticamente se tiene que sacar según un código de trabajo. Si no ha cumplido el año, serían proporcionales, como lo establece el código de trabajo. Ok. Ya que la ley no regula este tipo de prestaciones. Ujú. No, no lo menciona. Ok, en el caso de las maternidades o incapacidades, por ejemplo, las maternidades casi son de 3 meses. Si hay una colaboradora que está de maternidad y cumple año laboral, ¿cómo sería el cálculo considerando que es el promedio de los últimos 6 meses anteriores al pago? Yo se lo realizaría digamos, si ella estuvo, si está ahorita de maternidad y cumple año laboral en agosto, yo le pago a ella en agosto, tomando en cuenta los 6 meses anteriores a agosto, porque la fórmula de pago es esta. O yo tendría que pagarle a esta colaboradora hasta que se incorpore, y si es así, ¿qué meses consideraría yo para hacerle este cálculo? En ese caso, licenciada, sería solo los meses en los que se elaboró, ya que la ley toma mucho de que en el caso de la maternidad se suspende el contrato por incapacidad maternal, ¿verdad?
Y en el caso hipotético de que esta colaboradora haya estado todo su periodo de embarazo incapacitada y también su maternidad, ella, que estamos hablando prácticamente de un año, ella perdería su derecho a pago de vacaciones, aguinaldo, o cómo se le realizaría el cálculo. Perdón, el artículo 309 establece 16 semanas de licencia por maternidad, de las cuales 10 deben distribuirse obligatoriamente después del parto. Entonces, prácticamente, ella está gozando de 6 semanas antes del parto que tiene como que el amparo legal. Ya hay ciertos casos que por cuestiones médicas, eh, el seguro cuando ya no tiene las incapacidades da la recomendación que la persona se vaya a la casa antes. Pero la recomendación es prácticamente un mandato un poco complicado de no tomarlo en cuenta. Entonces, ese sí es un tema bastante complicado para las empresas. No sé si alguien más tiene. Es, en el tema de que haya pasado todo el embarazo incapacitada, como usted ha mencionado, prácticamente cuando es un embarazo de alto riesgo. Y Sí, lo que sucede es que la mujer embarazada goza de un beneficio bastante amplio. Entonces, lo más recomendable es no complicarse y pagarlo. No sé si Sería, alguien. ahí Pero estaríamos hablando de un pago, digamos, de lo completo de vacación y lo que le corresponde por ley de aguinaldo, independientemente si haya estado laborando todo el año o no. ahí sí me entra la duda porque no sé si recuerdan, compañeros, que para que una persona pueda gozar de sus vacaciones tiene que cumplir 200 días laborados durante el mes. Entonces, si por las incapacidades que han tenido la persona, llámese la mujer embarazada, porque fue de alto riesgo, porque estuvo pues todo el tema, ¿verdad? Que se da con cuando hay una persona que es así, suspende el contrato. Entonces, por lo tanto, las vacaciones yo creo que se van aplazando. Aplazando en el sentido de que también ellas tienen estabilidad laboral absoluta, incluso después del posparto. Entonces, ahí sí creería yo que ese requisito sí lo deberían de cumplir ellas, el tema de los 200 días. Entonces, está bien, incapacítense, ¿verdad? Porque su salud se lo está pidiendo, pero también para yo poder otorgarle las vacaciones tiene que cumplir ese requisito que es por ley. No sé si están de acuerdo, mis compañeros. yo concuerdo con el Jackie. Lo que yo me refería era al pago del salario, aun cuando ya se le han acabado las incapacidades. Normalmente lo recomendable es seguirlo haciendo. Pero el gozo de vacaciones, sí, comparto el criterio de ella, por lo que Sí, establece la ley. solo que ahí sí también me genera la duda, porque no se puede, por ejemplo, yo no puedo estar gozando las vacaciones del año pasado y de este año, de un solo, porque si no me voy a ir prácticamente 2 meses. Entonces se pierde el derecho cuando no se goza en ese plazo. Entonces no sé si para ellos también aplicaría esto. Si no cumplió los 200 días, Lick perdió el derecho porque no tuvo el monto mínimo de días para poder gozar Ah, del ok, beneficio. ok. Sí, recuérdale que también debe de analizarse el periodo trabajado en todo ese año y los derechos adquiridos, ¿verdad? Ya que no se ha trabajado los 200 días, ella pierde ciertos derechos adquiridos. Ok.
Para el caso del pago del aguinaldo, sería completo, porque creo que ahí no establece un periodo de tiempo mínimo. En el caso del aguinaldo se calcula conforme al tiempo y el salario que legalmente corresponda. Estaríamos diciendo que si esta persona tiene más de un año, por ejemplo, serían los 15 días completos, independientemente si haya estado todo el año, un mes o 2 meses dentro de la institución, laborando. No sé si alguien quiere intervenir. En ese Proporcional. caso, Perdón, adelante. solo tenía la duda si era en el caso de solo la licencia por maternidad o como lo había expuesto antes de la licencia, aparte de las incapacidades extra. Sí, considerando las incapacidades extra. O incluso esto se puede dar, no precisamente con maternidades, sino con otro tipo de incapacidades que requieren bastante tiempo de recuperación. Desde, bueno, el Ministerio de Trabajo ha señalado que la antigüedad laboral, que es lo que rige el aguinaldo, no se ve afectada en cuestiones por incapacidades prolongadas. Así que prácticamente lo que es la antigüedad para el pago, recuerde que el aguinaldo va proporcional según los años trabajados, pero ahorita veo lo de... Y considerando que cuando hay una incapacidad se asume que el contrato está suspendido, ¿a qué se refieren con eso? ¿Que cuenta como tiempo laboral durante ese tiempo? No cuenta, licenciada, como tiempo laborado. Cuando hay una incapacidad, el contrato individual deja de tener efecto durante el tiempo que la persona no trabajó por incapacidad. Puede ser por maternidad o por lo que se acaba de mencionar, algún otro tipo de incapacidad, ¿verdad? No sé, de las que dan hasta 3 meses, por ejemplo. Por eso es que la ley ya que explicaba que en el caso de la maternidad no aplicaría para el tema de las vacaciones, porque prácticamente hay una suspensión del contrato. Entonces, ella no cumple con los días que establece la ley para poder gozar del beneficio de vacaciones en el periodo del año en curso. Ok, si lo llevamos a la práctica, por ejemplo, un colaborador que trabajó hasta marzo, a octubre yo le pagaría el aguinaldo solo de enero, febrero, marzo, proporcional. Ok, si es una incapacidad por enfermedad común o accidente de trabajo, las maternidades no estarían incluidas. Y ya que Perdón, Lick, ¿me puede pues, repetir la pregunta?
Sí, estábamos mencionando anteriormente, me decían de que las maternidades gozan de muchos beneficios. Entonces, si decimos que las incapacidades por enfermedad común, accidente de trabajo, em, con esta sí se suspende el contrato, por tanto, el pago sería proporcional al tiempo laborado, pero acá no entrarían las maternidades, a ellas se les haría el pago completo. O si se considera proporcional también. Fíjese, licenciada, que bueno, los casos que hemos tenido nosotros sí se les paga a ellas por tener Mm, una o sea, es que ellas están tan blindadas por el código de trabajo que yo le diría es mejor hacerlo que no hacerlo. Recordemos que también ellas tienen estabilidad laboral absoluta, o sea, incluso hay una parte del código de trabajo que ella las habilita también para poder ir a realizar esos temas de seguimiento de controles del bebé, de ellas incluso. Entonces, sí es un tema bastante delicado el hecho de poder negar quizás una prestación a estas personas. Y creería yo que por el bienestar, o sea, pensando humanitariamente, ¿verdad? De ellas, pero también pensando en que la empresa no se meta en un problema. Sí hay que hacerlo. ok, En pocas palabras, Lick, las mujeres están más blindadas que cualquier cosa en el tema de embarazos, así que están como en una categoría especial y hasta así lo regula la ley porque están a la misma altura que miembros de sindicatos, gozan de un fuero especial, así que ese es un tema bastante. complicado. Ok, en cuanto a las vacaciones, inicialmente les mencionaba que nosotros llenamos una acción de personal donde colocamos qué periodo estamos gozando y qué tiempo firma el colaborador y el jefe inmediato. Este es un documento válido para el Ministerio de Trabajo en caso de llegar a tener algún inconveniente y que nos pidan respaldo del goce de esas vacaciones. ¿O existe algún formulario diferente, algunos requisitos que deba cumplir este formulario? Sí, es un documento válido, licenciada. Recuerde que cuando nosotros otorgamos, ¿verdad?, este tipo de prestación, hay que documentarlo. Hay que documentarlo comenzando por la notificación. El código de trabajo a mí me dice que yo tengo que notificarle al empleado por lo menos 30 días antes de otorgar la vacación, ¿verdad? Y me puedo meter en un problema si yo no lo hago. ¿Cómo lo voy a documentar? Puede ser una notificación en papel simple, puede ser un correo electrónico. Cuando el empleado se va de vacaciones, yo lo hago firmar una acción de personal, que tanto yo lo dejé ir como el trabajador me aceptó irse, ¿verdad? Y que tiene que hacerlo. No, quizás no es negociable el hecho de decir, páguemela y yo siempre voy a trabajar y siempre no, tiene que irse porque pues también nos podemos meter en un problema si no lo hacemos tanto en tiempo como en forma. Entonces, la acción de personal sí va a documentar que empleador brindó la vacación y que el empleado pues las aceptó y que en efecto se fue. Entonces, sí es un documento válido, adicional, pues, como ya bien lo dijo usted, el pago de la prestación, que queda pues la evidencia ahí, se hace la transferencia, lo que hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Cómo sabe el empleado que se le ha pagado correctamente la vacación por medio de la boleta, que la firma y lo que hablábamos la vez anterior. Ok. Y relacionado siempre al goce de vacaciones, esto está en el artículo 177, 178 y 189, segundo inciso. Menciona el goce de vacaciones. Yo asumo, no sé si estoy en lo correcto, que las vacaciones son días hábiles, pero me genera una duda
con el periodo de 15 días. El Código de Trabajo menciona 3 periodos de 7 días, 2 periodos de 10 días. Pero cuando un colaborador se quiere ir de vacaciones por un solo periodo, este periodo deben ser 15 días corridos o deben ser 21 días corridos, considerando que son días hábiles. Ok, acá depende, licenciada, de cómo el empleador, es decir, de cómo la empresa ha estipulado que se van a dar las vacaciones. Porque si yo adopto el régimen de vacaciones de los 15 días, es decir, el empleado no puede venir a decirme a mí cómo yo le voy a dar la vacación. Yo sé que se las tengo que dar, pero se las voy a dar en el tiempo en el que la empresa lo estipule, siempre y cuando haya cumplido pues los requisitos que ya hablamos. Entonces, sí existen las 3 formas, ya sea 15 días, 2 periodos de 10 o 3 periodos de 7, pero eso lo establece la empresa. Si a la empresa no definitivamente es que no puedo mandar 3 veces en un año a un empleado porque no, la operatividad se me cae, entonces los 15 días. Pero cualquiera de los 3 regímenes es válido. Es válido y lo decide la empresa, no lo decide el empleador. El empleado, perdón. Sí, en el caso de que esté abierta la posibilidad y la institución negocie con el empleado y le dé la oportunidad de si son 7, si son 2 de 10. En el caso de que yo me quiera ir 15 días o un solo periodo y el patrono me lo autorice, ¿cuántos días voy a gozar? ¿Me iría 15 días seguido o serían 21? Porque un periodo no está estipulado en la ley, solamente menciona específicamente 2, que son los de 10 y los de 7. O no sé si estoy interpretando mal. Ok, el artículo 189 del Código de Trabajo, en el inciso último, ¿verdad? Ahí nos establece y nos dice, también podrá el patrono, de acuerdo con la mayoría de los trabajadores de la empresa o establecimiento, fraccionar las vacaciones. Por regla general, a mí el artículo 177 me dice, la regla general es que después de un año de trabajo continuo, ¿verdad? El trabajador tiene derecho a un periodo de vacaciones cuya duración será de 15 días. Esa es la regla general. ¿Cuál va a ser la excepción? Primero, cuando el patrono me dice en el artículo 189, el patrono podrá disponer que todo el personal de la empresa o establecimiento disfrute colectivamente. A mí me parece que ahí ya tiene que haber un contrato colectivo de trabajo para poder acceder a estas otras opciones, o más bien a estos otros regímenes que me está habilitando el Código de Trabajo. Entonces me dice, en tal caso, si ustedes están abiertos a hacerlo así, no será necesario que el trabajador complete el año de servicio, ni tampoco los 200 días, ¿verdad? Y me sigue diciendo el artículo. También podrá el patrono, de acuerdo con la mayoría de trabajadores de la empresa, porque es un contrato colectivo, fraccionar las vacaciones en 2 o más periodos dentro del año de trabajo. Si fuesen 2, cada periodo deberá durar 10 días por lo menos. Y si fuesen 3, 7 días como mínimo. Ahora, hay una parte del Código de Trabajo, que no sé si mis compañeros me pueden recordar, que me dice que
si yo aplico la regla general, que es tomar los 15 días, yo no lo puedo, primero no lo puedo fraccionar. Y segundo, no le puedo dar a mi empleado, o más bien que su periodo vacacional inicie en un día de asueto. Sí lo puedo tomar en cuenta los asuetos, pero en ningún motivo puede iniciar en un asueto. Entonces ahí depende si la empresa está abierta a hacerlo. Entonces yo les sugeriría que lo hagamos de la manera en la que nos está estableciendo el código. Primero, que sea una decisión colectiva, que no se deje tan abierta la posibilidad, porque ya vimos que no es necesario que el trabajador cumpla los 200 días. Entonces eso abre muchas lagunas. Si usted me lo pregunta a mí como empresa, eso abre muchas lagunas y pues el empleado puede ir, pues, si yo le doy la mano y me agarró el codo. Entonces, sí es válido siempre y cuando sea por medio de algo colectivo, un contrato colectivo en el que todos los trabajadores participen y en el que también el trabajador esté de acuerdo. No sé si mis compañeros tienen alguna otra acotación o algo diferente. No, yo comparto lo que menciona la ley. Jacqueline, la regla general son los 15 días. Cuando hablamos de 15 días corridos, ahí no aplicaría si yo interpreto si son hábiles o no son hábiles. Son corridos, Ok, normalmente son del 1 al 15, ejemplo, o del del 1 al 15 al 15. 30. O del Ah, 15 al 30, o cuento yo de 2 semanas calendario, pero sí deben de ser seguidos. Ahora, ahí también tener cuidado, ¿verdad? Cuando por algún motivo yo fraccioné unas vacaciones y que el empleado estuvo de acuerdo, hay empleados que vienen y dicen, bueno, puede tomarse, por ejemplo, de ahora lunes, ¿qué? Lunes 17 y preséntese el 24. Pero para el empleado yo únicamente le di 5 días. Para mi empresa, o sea, yo empresa, yo le di 8 días. Entonces ahí es donde empieza el ir y venir de la discusión, ¿verdad? En que si son hábiles o no. Entonces la sugerencia es corridos, del 1 al 15 o del 15 al 30. sí, porque si los contamos 3 periodos de 7 salen que son hábiles, porque Son, salen más de ujú, 15. son Entonces más. estaría en lo correcto una institución que sí les brinda a los colaboradores periodos de 7 días, 3 periodos, y les solicita que gocen sus vacaciones de lunes a viernes y que se presenten a laborar el sábado. Sí, se asume que Mm, son hábiles y que tienen que gozar los 15 días independientemente sean periodos de 3 o en 15 días corridos. O ahí sí tendría que la empresa considerar 7 días exactos. Ok. sí, deberían de ser exactos. Por ejemplo, si yo tomé del 1 al 15, ya mis 15 días ya me los agoté y ahí fueron 2 domingos, pero ya me los agoté. Si fueron del 1 al 7, 7 días, ahí va un domingo. Si fueron del 1 al 10, ahí va también otro fin de semana, pero se cuentan corridos. Si hay un asueto entre esos días, ese asueto no corta el periodo, sino que lo que no puedo hacer es que inicien el asueto, pero si el asueto va entre esos días, ahí sí es válido. Si ustedes tienen el beneficio extra que le dan eso por posibilidad al empleado que pueda fraccionar en 2 o 3 periodos, el empleado ya está ganando. O sea, ahí que le quieran dar días hábiles, siento que es que la empresa está dando todavía más de lo que ya le está dando, porque prácticamente si le fraccionan su periodo de vacaciones en 3 periodos de 7 días, al final en el año le está gozando de 21 días, no está gozando de 15.
Entonces ya es un beneficio que tiene el empleado. Y si se lo quieren venir a tomar todavía, a contar como días hábiles, todavía le están dando, tras que ya le dan un beneficio extra, le están dando más de lo que le exige la ley que le dé. Sí, por eso me genera la duda, porque la ley sí dice 7 días corridos. Entonces dice 7 días corridos, 3 periodos o 2 periodos de 10 días corridos. Entonces digamos que estamos dentro de lo que dice la ley, pero como no especifica nada sobre un solo periodo, más que el artículo 177, por eso me generaba la duda. Si esto se consideraba por ley días hábiles. Pero es que aquí creo que entra lo que menciona la ley, Jacqueline, que eso es para el contrato colectivo, no es para los contratos individuales de trabajo. mm, No sé si entiende la figura del contrato colectivo cómo funciona. Entiendo que son aquellas, por ponerle un ejemplo, o tal vez una institución, una fundación, por ejemplo, que todos se van de vacaciones en el mismo tiempo. Esa es una figura, no sé si estamos hablando de eso. Lo que sucede con el contrato colectivo es que hay una negociación entre la figura del patrono y la figura del empleado a través de una representación de los empleados. Entonces se llegan a negociaciones que normalmente la empresa entrega un poquito más de lo que le corresponde según la ley al empleado, porque hay como figuras que velan por los intereses de los empleados. No es como un contrato individual donde yo, empleado, acepto prácticamente lo que el patrono me está diciendo. Entonces, eso es la diferencia entre los dos contratos. Entonces, por eso el contrato colectivo tiene ciertas características que no tiene el contrato individual de trabajo. No sé si alguien tiene algo más que agregar, por eso es la diferenciación entre las vacaciones. Ok, entonces creo que no sé si quedaríamos hasta ahí con con lo del tema de las vacaciones. Perfecto. Si no tengo una duda más, que es en cuanto al cálculo, que debe tener una bonificación, un pago adicional para considerarse salario. Es decir, ¿qué debe de cumplir este pago adicional al salario para yo considerarlo como parte del salario para realizar el cálculo de vacaciones, indemnizaciones, aguinaldo? Perdón que le conteste con otra pregunta. Entiendo que Credicampo maneja tanto sueldos como salarios.
Si me puede explicar la diferencia, porque no sé si tenemos el mismo concepto. Y claro, los sueldos son aquellos que no tienen ningún cambio. O sea, es algo fijo. Ese es un sueldo. 408.80 el mínimo y ya. Eso es un sueldo. Un salario es variable. Llámese porque tiene comisiones, tiene, no sé, algún tipo de viáticos, etcétera. Ahora, también tomar en cuenta de que hay remuneraciones que se le dan al trabajador que no se van a reportar en el AFP. Por ejemplo, yo puedo decir, ejemplo, un motorista, yo le doy un viático o el concepto de gasolina, pero es un viático. Entonces, ese viático no va a formar parte de su sueldo o su salario. ¿Cómo voy a saber yo que va a formar parte? Porque yo, empresa, lo reporté en AFP, por ejemplo, o lo reporté como sueldo, un ejemplo. Entonces, por eso le decía la consulta. Sí, sí tienen un sueldo fijo, que si lo ponemos así se convierte en salario cuando hacemos el pago de estas prestaciones, porque ya consideramos las bonificaciones y sacamos un promedio. Entonces, si nosotros decimos que son $15 según el sueldo que este colaborador tiene, pero al considerar las bonificaciones tiene un promedio de $20 diario, entonces lo hacemos con base a salario. Pero existen bonificaciones que son periódicas, por ejemplo, cada 3 meses, cada 6 meses, y estas se mantienen. Pero ¿qué pasa con aquellas bonificaciones o aquellos incentivos que se dan que se dan por algún cumplimiento de metas, que no están en ningún manual, pero que de repente surgió la idea de colocar, digamos, se coloca una meta. Si llegamos a esta meta, vamos a dar este beneficio. Pero este beneficio no está en ninguna política, porque no es algo que se da, sino que decidió darse en ese mes únicamente. Entonces, ¿este pago yo lo considero para el cálculo de vacaciones o no? Aunque lo reporte ahí sí a AFP. Ese caso Diga, sería como una comisión. Sí, sería una comisión. Pero es una comisión extraordinaria, no es una comisión que se da Ujú. normalmente a lo largo del año. Así entiendo, ¿verdad? Sí, sí. Recuerde que en esos casos, según la ley, sería según salario. Las bonificaciones o comisiones, en ese caso sí creo que no entrarían en ese proceso. Aunque coticen. Siempre se les hicieran los mismos descuentos de ley a todas estas comisiones. Sí. Yo creería, bueno, yo me comprometo a averiguar, Lili, pero desde mi punto de vista, cuando una comisión ya se le aplican los descuentos, sí es obligatorio, sí se puede, sí se tiene que tomar como el salario. Cuando a una comisión no se le aplican descuentos y se le entrega íntegramente, que no recibe ningún descuento de lo que regula la ley, eh, en este caso ya cambia, pero igualmente, así como pasó con esto del seguro, si gusta, le tenemos para la próxima asesoría el punto jurídico ya concreto, porque
Creo que es un tema un poco delicado como para darle algo que resulte que no es conforme a la ley. No sé qué opinan los demás o si alguien tiene. Yo estoy de acuerdo con el Pedro. Incluso hay empresas que para poder evadir, o sea, perdón, no es que sea una mala, no sé cómo más llamarlo, pero hay empresas que para poder evadir este tema de que no le vamos a recalcular el aguinaldo por bonos estacionales, serían estacionales, lo que hacen es que se lo pagan al trabajador en concepto de servicios profesionales. Entonces ya, si yo lo pago como servicio profesional, o sea, va de manera íntegra al trabajador y al trabajador solo le van a descontar el 10% de su renta. Incluso también conozco empresas que lo que hacen es, dentro de IS, AFP, únicamente su ingreso base. Omisiones se las reportan por medio de servicios profesionales. Entonces, de mi punto de vista, perdón, ético, yo empresa, yo no lo haría, pero se dan los casos. Entonces, imagino yo que es por eso mismo, ¿verdad? Para no tomarlo en cuenta dentro del cálculo de indemnización, perdón, del aguinaldo, pero para poder darle una respuesta más certera, sí, nos llevamos el punto. Y con el tema del fraccionamiento de los días de vacaciones, fíjese que consulté y me acaban de explicar que lo que sucede es que el legislador ha amparado, ya que la empresa, según operaciones, le dice, ok, yo no te puedo dar las vacaciones en 15 días corridos. Entonces, el legislador ha dejado una ventana para que el empleador le pueda dar la opción, pero eso es por negociación con el empleado. Le dice, ok, yo no te puedo dar las vacaciones corridas, se la puede fraccionar, pero no quiere decir que el empleador le va a fraccionar las vacaciones como a él se le antoje. Te voy a mandar ahora 2 días, te voy a mandar ahora 3 días. Entonces, estos parámetros de 10 y 21, de 20 y 21 días fraccionados de 7, 2 de 10 y 3 de 7, es el parámetro legal máximo en el cual se le pueden fraccionar las vacaciones. Entonces, ok, empleador no puede mandar 15 días corridos de vacaciones. La ley permite que se fraccione, pero el fraccionamiento tiene que ser según esos periodos que establece el Código de Trabajo. Y lo que mencionaba la ley Jackie es en común acuerdo con el empleado. Por eso es que lo establece la ley, para que no se dé la arbitrariedad de que voy a estar fraccionando las vacaciones, los 15 días en 2, 3 días y al final el trabajador no goza de un periodo de vacaciones. Entonces la ley le permite al empleador decirle, ok, te voy a mandar de vacaciones fraccionadas porque no me puedo quedar sin gente, pero le da ese margen para poder las formas en que las puede fraccionar. Entonces es como una penalización para el empleador. Ok, no te la voy a dar continuas, pero te voy a reponer las vacaciones de la siguiente forma. Ah, ok. Y no precisamente para estipular solo días hábiles. No, Ah, ok, ok. prácticamente es como una compensación que se le da al empleado por no poder gozar en un periodo consecutivo de su vacación. Ok. Entendido, ahora sí. Por eso el artículo establece la palabra negociación con el empleado. Ok. ¿Alguna otra duda, Liz? No, ahí estamos bien. Eso sería. Bueno, no sé si alguien tiene algo más que agregar para la temática que se tocó. Creo que no. Le voy a compartir la minuta, Liz. Tenemos hasta mañana para subirla, así que si nos lo envíen en el transcurso del día,
no veo ningún problema. Ahí igualmente solo con la firma escaneada para que la podamos subir a lo de las clases. Quedamos pendientes para la otra asesoría, ya esa sería la semana 7. Ya solo nos quedan 3 asesorías, así que muchas gracias. Y ahí termine de disfrutar sus vacaciones usted también, aprovechando el Está tema bien. que se tocó. Gracias. Muchas No sé gracias, si alguien licenciada. tiene algo más que agregar. No, ahí estamos bien. Bueno, compañeros, si gustan, nos quedamos un momento más nosotros viendo las tareas. Bueno, feliz noche. Gracias, buenas noches, Gracias, licenciada. Buenas igual. noches. Buenas noches.